¿Qué tal? En esta ocasión te enseñaré cómo preparar bolitas de plátano rellenas de carne y queso. Este es uno de mis platillos favoritos porque es muy barato y muy fácil de hacer. Perfecto para venderlo en tu negocio o para preparar en familia. En esta ocasión utilizaré 12 plátanos que más o menos son para entre 6 y 8 personas. Así que sin más, vámonos con la receta. Y bueno, lo primero que vamos a empezar a hacer es poner los plátanos a hervir. Hay diferentes maneras de hacerlo, pero a mí la que más me gusta es simplemente cortar los plátanos en 3 partes con todo y cáscara y así meterlos a hervir. Encendemos la olla y para esta ocasión yo le voy a echar 4 litros de agua. Y ahora sí, vamos a empezar añadiendo todos los plátanos que ya picamos y a fuego medio lo vamos a dejar cociendo por aproximadamente 20 minutos. Aquí no nos gusta perder el tiempo. Mientras, vamos a ir preparando las verduras que vamos a necesitar para la carne molida. Vamos a empezar picando 3 dientes de ajo, media cebolla y que no se nos olvide un tomate entero. Todo esto para que le dé ese rico sabor a la carne que vamos a preparar. Una vez que ya han pasado los 20 minutos y los plátanos ya estén bien cocidos, los pasamos un inserto para dejarlos reposar y que se enfríen un poco. Si no sabes si los plátanos ya están bien cocidos, solo agarra un tenedor y pica cualquiera de los plátanos. Si entra fácil, es que ya están listos. Y si ves que se batalla, es porque todavía le falta un poco más. Y mientras los plátanos se enfrían, vamos a empezar preparando la carne. Así que vas a agarrar un sartén y vamos a empezar poniendo el aceite, para después echarle el ajo y la cebolla que picamos anteriormente. Y con una cuchara o una espátula le vamos a manejar. Para esta receta a mí me gusta mezclar carne molida de res y molida de puerco, pero si tú quieres solo le puedes echar molida de res. Aquí yo le eché 1 kilo de molida de res y medio kilo de molida de puerco. Y aquí ni siquiera fue al gimnasio, porque de solo moverle a la carne, mi brazo creció al doble. Y ya cuando la carne está un poquito más cocida, ahora sí le echamos el tomate. Recuerda que todos los ingredientes y las cantidades te las dejo en la descripción. Le vamos a poner media cucharadita de pimienta, 1 cucharadita de paprika, media cucharadita de cebolla en polvo, media cucharadita de ajo en polvo, 1 cucharadita de consomé y media cucharadita de sal. Y otra vez le vas a menear muy bien, porque no queremos que uno de nuestros invitados o clientes le dé una mordida y le sepa todos los condimentos de jalón. Y aquí te voy a ser bien sincero, según yo, la forma más fácil de machacar los plátanos es con la machacadora, pero como se me olvidó, pues me puse un poco creativo. Así que probé primero con los tenedores y la verdad, sí está un poco difícil. Después intenté con la batidora y pues ahí más o menos quedó. Pero como a mí sí me gusta que el plátano quede bien machacado, se me ocurrió utilizar la batidora y la verdad creo que este fue el que más me gustó. Así que ya tú decides cuál de los 4 vas a escoger. Que por cierto, si te sabes un mejor método para machacar los plátanos, déjalo aquí en los comentarios y así nos ayudamos entre todos. Esto es opcional, pero yo te lo recomiendo. Es harina de maíz y te va a servir para que las bolas de plátano agarren más consistencia y que la masa no te quede tan pegajosa, por lo que la vas a poder manipular mucho mejor. Y además de que al freírlas va a hacer que queden un poco más crujientes. Aquí yo le eché en total 7 cucharadas y también aquí mismo le vamos a echar media cucharadita de sal y después vamos a rallar queso. Aquí ya la cantidad del queso es opcional, ya que cada quien le puede poner lo que quiera, pero yo rallé en total aproximadamente 350 gramos de queso. Y aquí ya no nos ponemos fresas, no vamos a agarrar la batidora. Con tus manos vas a agarrar y vamos a empezar a mezclar todo el queso junto con el plátano. Y una vez que ya es mezclado, ahora sí, todo bien, vamos por la carne, porque ahora sí se viene mi parte favorita. Los vas a poner aquí juntitos para que se te haga más fácil hacer las bolas. Aquí sí ya no sé explicarte muy bien, ¿verdad? Yo lo que hice fue primero hacer una bolita, después aplasto esa bolita, ahí más o menos como que le hago el que sé, y ya una vez que la aplanamos ahí medio bien, medio a ganas, ahora sí le ponemos con cuidado el quesito, que a mí sí me gusta ponerle bastante, y le ponemos su respectiva porción de carne. Y listo, le empezamos a cerrar para que la carne y el quesito queden bien adentro y empezamos a hacer círculos con nuestras manos hasta que quede lo más redonda posible. Y antes de continuar con el video, te comento que si tienes o conoces a alguien que tiene un restaurante que maneja servicio a domicilio, dile que visite máspedidos.mx. Este es un sistema que ayuda a restaurantes a gestionar todos los pedidos que tienen a domicilio de manera automática. Y sin más que decir, continuamos con el video. Y ahora sí que tengas todas tus bolitas listas, vas a encender tu freidora o simplemente vas a poner aceite en un sartén y vas a esperar a que llegue entre 160 y 170 grados Celsius y las echamos. Las vas a dejar aproximadamente entre 3 y 4 minutos o hasta que veas que ya están agarrando ese tono doradito. Las vas a sacar y las vas a dejar escurrir. Las puedes dejar en cartón o papel. Y ahora sí, no te voy a mentir que durante toda la receta se me estaba haciendo agua a la boca. Ya solo quería llegar a esta parte. Así que me vas a disculpar, pero yo ya te expliqué todo. Ahora me toca disfrutar. Provecho. Espero te haya gustado mucho este video. Sígueme si quieres ver más videos como este. Te mando un saludo enorme. Hasta luego.